Tú hablaste de un participante que pareciera ser nuevo en nuestro país, que son los fondos de capital de riesgo. Para algunos son un poquito desconocidos. Entonces me gustaría hablar sobre ese tema ahora. Eduardo, tú estás muy relacionado con el tema de fondos de capital de riesgo. Para muchos empresarios en México no son una realidad. Para muchos empresarios en México no necesariamente representan una alternativa de inversión, lo ven lejano. ¿Cuál sería el comentario que tú les darías para poder insertarse con estos jugadores y para poder ser candidatos a recibir capital fresco? Gracias, Carlos. Creo que todo esto va muy de la mano de lo que veníamos platicando con Luis y Jorge, que de hecho es parte de lo que estamos visualizando con relación a los OFOMs y las alternativas de crédito. Los diferentes fondos de capital utilizan un esquema muy parecido donde, como venía diciendo hace unos minutos, la tecnología es la herramienta, pero claramente la tecnología no es la solución, sino es el conducto que nos permite a nosotros visualizar de una manera transparente todas estas estructuras de gobierno corporativo, el plan de negocio, con mucha más transparencia, lo que es quién está detrás, con la granularidad de poder decir, bueno, mira, este esquema es diferente, pero mi portafolio, mi flujo viene asegurado porque tengo X número y una base de clientes que están trayéndome pues un flujo de capital asegurado porque ya le vendí, digamos, a este fondo de California que tiene tecnología. Los esquemas de capital de riesgo van atados a esa granularidad. Entonces, el empresario mexicano lo que tiene que pensar es cómo atraigo el capital basado en tener un sustento muy sólido dentro de mi estructura, dónde está mi plan de negocios, cómo apuntalo cada uno de los diferentes temas, desde mi costo base hasta los variables, y cómo le puedo brindar esta certidumbre que de alguna manera, comparando, como dicen los anglosajones, manzanas contra peras, cómo es que yo puedo conseguir crédito y este otro organismo no. Entonces, todo esto va de la mano muy, muy claramente de lo que es un plan, una estructura corporativa, tener una claridad de mente desde la concepción de la idea para que podamos nosotros brindar esto. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy estamos haciendo un financiamiento para nuestra licencia regulatoria en Canadá, y uno de los temas que nosotros teníamos conceptualizado, por ejemplo, con los venture capitals que están en Asia y en California, es que ellos tienen pues esa necesidad de ver estos temas. Uno de los temas que nosotros estamos viendo recientemente es cómo ellos quieren ver que uno conceptualice de alguna manera el agregar valor. El día de hoy, la cartera de clientes es invaluable. Entonces, si uno está buscando tener acceso a capital, por ejemplo, en el caso de ser en la industria automotriz, las preguntas que van a salir es, bueno, el día de hoy tu cartera son 90% de vehículos con combustibles fósiles. ¿Cuál es tu plan de transición a lo que es una canasta de vehículos eléctricos? Ya tienes a proveedores, ya tienes compradores, cómo estás certificándote. Entonces, este es el esquema más específico que estamos viendo. Cuál es la atracción que vas a tener para adquirir tus clientes. Inclusive estamos viendo proyectos recientemente, por ejemplo, Robinhood, que salió a la bolsa. Estaban hablando de una evaluación altísima, pero cuando uno se pone a ver dónde está el meollo del asunto. Robinhood, por ejemplo, no está cobrando comisiones por las transacciones directamente, pero ¿cómo es que ganan dinero? Les sugiero que lean un libro que se llama The Flash Boys. De hecho, si no lo tienen, se los mandamos con mucho gusto. Entonces, ellos lo que están creando es un modelo alternativo de flujos de capital que apuntala la falta de flujos
normales que un financiero pudiera ver. Entonces, yo diría que lo que tenemos que pensar es cambiarnos la programación mental para alinearnos con ese mercado y poder entonces accesar ese crédito. Ok, muy bien. Entonces aquí creo que la idea que nos tratas de transmitir el día de hoy es definitivamente tenemos que centrarnos en el proyecto, pero también cambiar un poquito la idea de un crédito, un financiamiento tradicional que es a lo que estamos acostumbrados con la banca, sobre todo en este país que es una banca muy tradicional. Efectivamente, sí tenemos que pensar de una manera diferente y tenemos que adentrarnos en los esquemas que había mencionado Luis y Jorge con relación a cómo presento el valor de mi proyecto en la visión global que se tiene con relación a estos inversionistas y cómo voy a ser yo sustentable, no al día de hoy, sino tenemos que pensar en los diferentes escenarios que se tienen para podernos alinear con el capital. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Jorge, tú introdujiste a este jugador del fondo de los fondos de capital de riesgo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta industria que existe en nuestro país y verdaderamente al día de hoy representan una alternativa para el empresario? Ok, Carlos, pues mira, sí, definitivamente son una alternativa, solo que aquí tenemos que evaluar algunos aspectos, ¿no? Para empezar, ¿cuál es el plan de largo plazo del empresario? ¿Cuáles son las necesidades de largo plazo? ¿A dónde quiere llevar su empresa? Si la necesidad que busca de financiamiento es de corto plazo y es eventual, pues realmente un fondo de capital de riesgo no es una opción para su empresa, ¿no? Si lo que quiere buscar es una sinergia con un capital de largo plazo, inclusive yo diría un crecimiento a nivel visión corporativa, y de todas las aportaciones que puede hacer un fondo de capital, porque realmente, digamos, sí, lo principal que aportan es dinero, por supuesto, pero yo creo que al tener en la silla del consejo a un inversionista de este tipo corporativo, institucional, también les da muchísimas tablas para poder tener una visión global, para empezar a crecer de manera global. Nosotros participamos en algunas inserciones de capital de riesgo para algunas empresas importantes en la industria de los gimnasios. No voy a decir la marca porque si no van a pensar que es comercial, pero, pero digamos, es un proyecto que se tiene que trabajar realmente, estamos hablando de 6 meses a un año, donde se tiene que trabajar la estructura organizacional de la empresa, donde se tienen que trabajar manuales de operación. El tema de las garantías es importantísimo y, digamos, no garantías tanto en la parte inmobiliaria como la banca tradicional las pudiera exigir, sino más bien, concordando mucho con Eduardo, son garantías de clientes. ¿Cuáles son tus cuentas por cobrar? ¿Cuáles son los contratos que traes? ¿En dónde te estás insertando? Si tu producto realmente está siendo innovador, si está siendo disruptivo. Todo este tipo de cosas las evalúan muchísimo los fondos de capital de riesgo y sobre todo también como alguna vez un amigo de la Mexcap me dijo, ¿no? No todos los empresarios son los ideales para los fondos. ¿Por qué? Porque muchas veces el fondo pues va a tener un voto en las decisiones administrativas y en las decisiones comerciales y en las decisiones de operación. Entonces sí es importante que el empresario esté consciente de que el hecho de invitar a un fondo a su mesa, a la mesa del consejo, implica que pues también el fondo va a opinar y también pues va a tener derecho a poder tener todas estas estrategias y poderlas llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante, que lo vean así, que lo vean en ese sentido. Yo creo que vale muchísimo la pena. Realmente, yo siento que yo siento que hace falta mucha permeación en este sentido por parte de los fondos. Alguna vez también otro compañero de la Mexcap me dijo, pues realmente de cada 100 solicitudes que nos hacen, pues 3 son viables. ¿Por qué? Porque toda esta parte de trabajar la solicitud, de trabajar el proyecto, cuando el empresario pues lo toma a la ligera o simplemente piensa que a lo mejor pues no se necesita como detallar tanto, pues lo avienta y ahí es cuando lo rechazan, ¿no? Entonces, yo creo que también la inserción a un fondo de capital de riesgo va muy de la mano con un experto en este tipo de situaciones, ¿no? En expertos como los que estamos aquí en este foro. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa y muchas veces el fondo
pues no se va a voltear así de, pues a ver si te ayudo y lo vamos construyendo y demás. Sí hay fondos que lo hacen, pero no todos los fondos lo hacen. Entonces, sí es importante preparar un proyecto ejecutivo de muy buen nivel y sobre todo estar dispuesto a hacer los cambios estructurales en las empresas que esto requiere. Definitivamente es una de las opciones que yo más recomendaría para el largo plazo y es una de las menos vistas, ¿no? Ok, excelente. Perfecto, excelente, Jorge. De hecho, a mí me gustaría rescatar un comentario que estás haciendo y planteárselo a Luis. Luis, además de tu perspectiva sobre los fondos de capital privado en general en nuestro país, creo que Jorge hizo un comentario muy interesante. La participación que solicita el fondo de capital privado en el gobierno corporativo, en la organización de la empresa, creo que es algo importante. ¿Tú crees que esto es un problema para el empresario mexicano? ¿No le gusta meter a un tercer participante o es algo que está cambiando poco a poco? Bueno, definitivamente es algo que está cambiando poco a poco. Hoy en día México representa un país con el mayor número de empresas, digamos, startups y fintech a nivel Latinoamérica, y eso es un muy... Ahí está, ya perdón. Mencionaba yo, hoy en día yo creo que esta parte está cambiando y está cambiando para bien. México es el principal país en Latinoamérica con más empresas fintech y startups. Entonces, sí, justamente es un factor muy, muy relevante el cambiar ese mindset que, digamos, tal vez los de mi generación y más añejos traemos en el sentido de que siempre nos gusta tener el control, ¿no? O nos gustaba tener el control. No queríamos invitar a nadie a ser accionistas, pero esa parte ya está cambiando afortunadamente y para bien. Las nuevas tendencias de los empresarios, es más, de los empresarios jóvenes, de los que traen nuevos proyectos, yo aquí quisiera añadir y rescatar algo que dijo Eduardo justamente, el tema tecnológico. Ya no hay algún proyecto que se antoje si no tiene el componente tecnológico. O sea, es algo con lo que tenemos que ya nosotros, todos los empresarios, tener en mente. Ya el trabajo manual ya quedó atrás. Si no tenemos componente tecnológico, no vamos a sobrevivir hacia adelante, ¿no? Y una parte que también quisiera rescatar que justamente Jorge mencionó es el gobierno corporativo. Tenemos que permitir sentarnos con personas que nos aporten en la toma de decisiones. Eso es muy relevante y bueno, de hecho, hoy en día en cualquier banco y sobre todo a nivel empresarial y corporativo, parte de lo que es la evaluación de crédito tiene un apartado de qué tan sofisticado es y qué tan bueno es ahora sí que los consejeros, qué tan maduro es el gobierno corporativo, porque definitivamente es algo que juega un papel muy relevante. Ok, muy bien. Entonces, Luis, tú dirías que la evolución no solo dependerá de los propios fondos, sino de la demanda de las empresas y que sobre todo incluyan estas medidas de gobierno corporativo hacia sus propios, dentro de sus propias organizaciones. Sí, totalmente. Y añadiría lo siguiente, los fondos que ahorita están, digamos, un fondo tiene una maduración entre 5 y 10, 11 años y se acaba, ¿no? Lo que coloca y viene otro fondo. Los fondos que ahorita ya están nuevamente queriendo otra, digamos, creando lo mismo, la sinergia de querer aportar, pero vienen con un mindset, digamos, un poquito nuevo o reforzado en ciertas cosas. ¿Qué cosas son? Hay que tener impacto social, hay que tener inclusión de género en los consejos y justamente gobierno corporativo. Esas tres cosas son nuevos componentes de los fondos que se están ahorita ya como condición para poder participar. Si no se tiene eso, van a tener menos probabilidades. Y esto nuevamente es de los nuevos fondos. Yo tengo en la Mexcapa más o menos como 9 años y los fondos que ya están acabándose de la primera oleada, los nuevos que vienen a reforzar, sí están, digamos, premiando que haya estos tres componentes nuevos. Ok, perfecto. Entonces, no solo es la viabilidad del proyecto, sino estos puntos que nos estás comentando. Totalmente.